Bienvenidos a la exposición y comentarios de la sola Escritura, la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia, como única norma para la fe y la vida cristiana. Como en los días de Noé, después del relato bíblico de Génesis, capítulo 3, donde finalmente la pareja humana es expulsada del paraíso, por causa del pecado, en Génesis 4, la historia de la violencia y la maldad por el pecado, da comienzo, y es expuesta, particularmente por el asesinato de Abel, por mano de su hermano Caín, ambos hijos de Adán. En los dos últimos versículos de este capítulo 4, se expone que Set sustituye a Abel, y que también Set tiene un hijo, a quien llama Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis capítulo 4, verso 26. Por esto mismo, los nombres de Set y Enos destacan por ser la descendencia piadosa de la mujer de Adán, que caminan en fe y obediencia con Dios, y de la cual vendrá el Mesías Salvador. Para mayores detalles de esto, se recomienda leer en la Santa Biblia todo el capítulo 4 de Génesis. Enseguida en el capítulo 5 de Génesis, se expone la lista de los descendientes de Adán, hasta llegar a Noé, y sus hijos Sem, Cam y Jafet. Este tipo de listas de antepasados o genealogías también se exponen, por ejemplo, en los Evangelios de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, y Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38, con el propósito de exponer a los lectores el cumplimiento de la promesa hecha por el Creador en Génesis capítulo 3, versículo 15, referente a que de la descendencia de la mujer de Adán habrá de venir el Mesías Salvador que habrá de derrotar a Satanás, y habrá de traer la salvación del pecado y del castigo eterno para todos los que, por fe y arrepentimiento, le sigan como Señor y Salvador. También, para más detalles, se recomienda leer todo el capítulo 5 de Génesis. El capítulo 6 de Génesis, particularmente, expone el aumento extremo de la maldad y la violencia de aquel tiempo, y la corrupción total de toda carne, por lo cual Dios decidió el fin y la destrucción de todo ser. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis, capítulo 6, verso 8. Prácticamente, solamente Noé y su familia mantenían una comunión de fe y obediencia con Dios. Todas las demás personas eran incrédulas y vivían apartadas de Dios y de acuerdo a su propia voluntad. Por esto mismo, al no obedecer a la voluntad y los buenos mandamientos de Dios, se corrompieron, y su maldad llegó al extremo. No así, en el caso de Noé, que caminó con Dios, es decir, que Noé, si vivía de acuerdo a la voluntad y los mandamientos de Dios, y por lo mismo, y por su fe, era justo. De esta manera, nos dice el apóstol Pedro, que Noé era pregonero de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Por esto mismo, predicaba a la gente la palabra de Dios, y les invitaba al arrepentimiento, y a volverse a Dios ante su juicio venidero. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En nuestros días, el regreso del Hijo del Hombre, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, está próximo, debido a que la violencia y la maldad están llegando al extremo, por las mismas causas que en los tiempos de Noé. En efecto, muchas personas no conocen, o no quieren vivir, de acuerdo a los mandamientos y a la voluntad de Dios, la cual siempre es buena para nuestra vida. Asimismo, y como en el tiempo de Noé, Dios nos invita hoy a seguir a Jesucristo como nuestro Señor, para vivir una nueva vida, de acuerdo a sus enseñanzas, y para ser perdonados del pecado y su mal, y ser salvados, mediante su sacrificio expiatorio en la cruz, del juicio final, y del castigo eterno en el infierno. Si hoy decides renunciar al pecado y al mal, y seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, habla con Él en oración, y pídele perdón por tus pecados y por el mal que has hecho. Si tu oración es hecha con fe en Él, y sinceridad, ten por seguro que Dios te perdona, y te da su salvación. También dile a Jesucristo, que de ahora en adelante, le seguirás, orando a Él, y leyendo y viviendo de acuerdo a su palabra escrita en la Santa Biblia. Por consiguiente, busca una iglesia presbiteriana, o reformada, para que no estés solo en tu nueva vida, y conozcas y te congregues con otros creyentes, que como tú, ahora siguen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Te invitamos a que sigas esta serie expositiva de la Palabra de Dios, desde su primer capítulo y primer versículo, hasta el actual, y de los que habrán de seguir. Puedes acceder a cada video dando clic en la foto del perfil de esta cuenta, para así poder conocer y comprender mejor la verdad que se nos revela en la Santa Biblia, y que nos hace libres de toda mentira y engaños de Satanás y sus demonios. Ahora puedes descargar gratis la Santa Biblia en Play Store, y leerla y orar a Dios para fortalecer tu fe y comunión con Él. Si te ha gustado el contenido de este canal, por favor apóyanos con un like, suscríbete para que puedas recibir notificaciones de nuevos contenidos, y compártelo con tus contactos. Que la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.